Empezamos. Empezamos con la clase de geometría. El tema a tratar es sobre triángulos. En la pantalla podemos observar el título, triángulos. Un triángulo, chicos, es una figura formada por la reunión de tres segmentos no colineales. Tenemos aquí los segmentos AB, BC y AC. Ahora, dentro de un triángulo podemos observar los siguientes elementos. ¿Qué elementos observamos? Vértices. ¿Cuáles son los vértices acá? Tenemos los vértices, son los puntitos, el puntito A, B y C. Tendríamos los vértices, serían A, B, C. Después tenemos los lados. Los lados son los segmentos AB, BC y luego AC. Tendríamos los segmentos AB, AB, tenemos BC y finalmente AC. Ángulos internos. No los marqué porque lo iba a hacer en el momento de la clase. Tenemos los ángulos internos alfa, beta y tita. Marcamos entonces alfa, beta y tita. Ahora, los ángulos externos. Un ángulo externo está formado por un lado, en este caso tomo el lado BC, y la prolongación de AC. Ahora, la prolongación de un lado la estoy determinando por esta línea punteadita. Entonces vamos a primero marcar cuáles son los ángulos externos. Este de acá, este otro, y este por acá. Vamos a denotarlo con las letras X, Y, Z. Así tendríamos que los ángulos externos serían X, Y, Z. Ah, me falta este detalle, la notación. La notación se refiere a cómo nombramos el triángulo. Se va a escribir de esta manera. Un triangulito, colocamos ABC. Es la manera como se escribe. Y la manera como se lee es esta. Se dice triángulo ABC. Bien, entonces tenemos el triángulo. La notación se refiere a cómo se llama, cómo se escribe el triángulo. Los elementos del triángulo: vértice, los lados, ángulos internos, ángulos externos. Sigamos. Ahora vamos con las propiedades. La primera propiedad dice que la suma de las medidas de los ángulos internos es 180. Eso es para cualquier triángulo. Tendríamos así como en la página anterior, teníamos acá alfa, beta, tita. La primera propiedad dice que alfa más beta más tita nos va a dar 180 grados. Eso es válido para cualquier triángulo. Ahora, para los ángulos externos, se dice que la suma de las medidas de los ángulos externos es 360. Colocamos acá X, Y, Z. X, Y, Z se refieren a las medidas de los ángulos externos, ¿sí? Entonces tendríamos que la suma de las medidas es 360. 360 grados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Decía, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos interiores no adyacentes. ¿A qué se refiere esto? Vamos a tomar un ángulo exterior cualquiera. Este lo vamos a anotar con X, su medida. Ahora, este ángulo exterior, X, va a ser igual a la suma de la medida de dos ángulos interiores. Los dos ángulos interiores a los cuales me refiero son estos dos. Bien, se refiere a dos interiores no adyacentes. No adyacentes quiere decir que los dos interiores tienen que ser no contiguos al ángulo exterior. O sea, este de acá, este no cuenta. Solamente cuenta el de color amarillo y el de color rosado, creo. Sí. Tendríamos de esta manera que X va a ser igual. Si denotamos el de color rosado como alfa y el de amarillo como beta,
tendríamos que x es igual a la suma de alfa con beta. Bien, vamos a la cuarta y última propiedad. La longitud de un lado es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados, pero mayor que su diferencia. Bueno, traduciendo significa lo siguiente. Tenemos acá el vértice A. Recordemos que la longitud del lado opuesto a dicho vértice se denota con letra A minúscula. Vértice C, el lado opuesto con C minúscula. Vértice B, el lado opuesto con B minúscula. De esta manera tenemos lo siguiente. Gráficamente se puede observar que A es mayor que B, a su vez mayor que C. Entonces la propiedad nos indica que un lado cualquiera, vamos a escoger A, vamos a cambiar de color. Un lado cualquiera, en particular A, va a ser, acá, es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados, es decir, A va a ser menor que B más C. Bien, pero mayor que la diferencia de estos, es decir, B menos C. Repito, un lado cualquiera, en particular A, va a ser menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados, pero mayor que la diferencia. Esta propiedad se llama propiedad de la desigualdad triangular. Bien, solamente vamos a usar esas cuatro propiedades para resolver los ejercicios que vienen a continuación. Empecemos con la resolución entonces. Dice, de la figura halla el valor de x. Entonces, vamos a considerar. Acá vamos a aplicar la primera propiedad. La primera propiedad dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores para cualquier triángulo siempre es 180. Acabo de marcar los tres ángulos interiores. El primer ángulo sería 3x. El segundo, 2x menos 10 grados. El tercero sería x más 40. La primera propiedad dice que la suma de las medidas de los tres ángulos interiores es 180. Sumamos, pues 3x más 2x más x nos da 6x. Luego tenemos 40 menos 10, 30. 30 grados igual a 180. 30 grados se va a la derecha restando. Nuestro objetivo es hallar el valor de x. Tendríamos así 6x igual a 180 menos 30, es decir, 150. Después, para hallar el valor de x tenemos que dividir 150 entre 6, 150 grados entre 6. ¿Cuánto sale eso? 25, ¿verdad? Muy bien. Listo, de esta manera hemos hallado el valor para x. Y eso solamente aplicando la propiedad número 1. Ejercicio número 2. De la figura halla el valor de x. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? La segunda propiedad. Pues la segunda propiedad dice que la suma de las medidas de los ángulos exteriores, 10x, 14x, 100 más 2x, nos tiene que dar 360. Tendríamos así que sumar 10x más 14x más 100 grados más 2x igual 360 grados, ya que son ángulos exteriores. 10x más 14 más 2 nos daría 26. 26x. 100 que está a la izquierda lo vamos a mandar a la derecha restando. Y así tendríamos 26x. Ya no tendríamos igual. Vamos a borrar este más. Así tendríamos 26x va a ser igual a 360 grados menos 100 grados, resultando 26x igual a 260. Después tendríamos que x va a ser igual a 260 grados entre 26. Cancelamos 26 arriba y abajo para así obtener el valor de x
igual a 10 grados. De esta manera hemos hallado el valor de x, aplicando solamente la propiedad número 2. El número 3 dice, del gráfico hacha el valor de x. Tenemos dos triángulos. Acá vamos a aplicar la propiedad número 3. En su oportunidad, a esa propiedad le puse propiedad del ratoncito. Bien. La propiedad número 3 dice la medida de un ángulo exterior, en este caso 5 θ, 5 θ, es ángulo exterior para el triángulo de la izquierda. Bien. Ahora, 5 θ va a ser igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes con 5 θ. ¿Cuáles son los ángulos? 70 y 30. Tendríamos así 5 θ igual a 70 más 30. Primero vamos a hallar θ. Después tendríamos 5 θ igual a 100 grados. Θ sería 100 grados sobre 5. Y 100 sobre 5, 20. Igual que la nota que vamos a obtener después. Ya tenemos θ, pero ojo, no me piden θ, me están pidiendo x. Entonces cambiamos primero de color. Vamos al triángulo de la derecha. En el triángulo de la derecha, chicos, podemos observar que el ángulo exterior es 40. Ese ángulo exterior va a ser igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores. En este caso, x y 50. Nuevamente, tendríamos entonces 4 θ va a ser igual a x más 50 grados. Pero ya sabemos cuánto vale θ, ¿verdad? Tendríamos así 4 por θ, pero θ vale 20. De esta manera tendríamos 4 por 20 es x más 50 grados. 4 por 20, 80 grados. Más 50. Para finalizar tendríamos que el valor de x sería 80 menos 50, 30. Así tendríamos que el valor para x es igual a 30 grados. ¿Sí? Justo lo que nos estaban pidiendo. X vale 30. En resumen, el problema se ha dividido en dos partes. La primera parte consiste en hallar el valor de θ. La segunda parte es ya hallar el valor de x, tomando en cuenta el valor de θ. Dice, del gráfico, ¿cuántos valores enteros puede tomar x? Aquí vamos a usar la propiedad número 4. La propiedad número 4 dice que cualquier lado de un triángulo, siempre y cuando el triángulo exista, un triángulo existe porque se puede construir. Primero, como decía, la propiedad número 4 dice que un lado cualquiera, en este caso vamos a escoger a dicho lado como x, un lado cualquiera va a ser, en este caso x, ese lado va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Y los otros dos lados miden 7 y 2. Tendríamos así que x es menor que 7 más 2. Pero mayor que la diferencia, mayor que 7 menos 2. Tendríamos así que x va a estar comprendido entre 9 y 5. La pregunta es de gráfico, ¿cuántos valores enteros puede tomar x? Primero vamos a ver qué valores enteros puede tomar x. X, primero es un valor entero, es mayor a 5, menor a 9. Es decir, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8 y nada más, porque es menor a 9. Bien, vamos a la conclusión. Por tanto, ¿cuántos valores puede tomar x? Contemos 1, 2, 3, nada más. Puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8. Por tanto, toma 3 valores. ¿Alguna consulta al respecto? 5. Es parecido al anterior, se va a emplear también la propiedad número 4. 5. El gráfico, ¿cuántos valores enteros puede tomar x? Es parecido, bueno, es casi lo mismo. Escogemos x. X va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Repito, x va a ser menor que la suma de las longitudes.
digamos así, x va a ser menor que la suma de las longitudes de 9, bueno, de los otros dos lados, los cuales son 9 y 6. Pero va a ser mayor que su diferencia, 9 menos 6. 9 menos 6 es 3. Quiere decir que x va a ser mayor a 3 y menor a 15. Así tendríamos que x va a tomar valores que van desde mayor a 3, 4, 5, 6, así sucesivamente hasta 13 y 14, ya que es menor a 15. La pregunta es, del gráfico, ¿cuántos valores enteros puede tomar x? De 4 a 14, ¿cuántos números hay? Vamos a colocar acá, hay. Para saber cuántos números hay de 4 a 14, tomamos el mayor, le restamos el menor y luego sumamos 1. Como decía, para saber cuántos números hay de 4 a 14, tomamos el mayor, 14, le restamos el menor, 4, y a este resultado le sumamos 1. 14 menos 4, 10 más 1, 11. Entonces hay 11 valores, 11 valores. Hay 11 valores enteros que puede tomar x. 6. Dice, del gráfico haya el máximo valor que puede tomar x. Bien, acá sí faltó enunciar una propiedad, por así decirlo, una propiedad auxiliar. No es ninguna de las 4 que ya mencionó, sino es una auxiliar. La propiedad dice así, vamos a colocar, a ver, amarillo. A mayor lado se le pone mayor ángulo y viceversa. La propiedad es así, ¿eh? Repito. Vamos a colocar a mayor lado o mayor ángulo. A mayor ángulo se le opone el mayor ángulo. Luego colocamos y viceversa. Ahorita voy a traducir lo que significa esto. Y viceversa. Esa es una propiedad adicional de los triángulos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a observar acá en el triángulo, en la figura, dos ángulos. Uno es alfa más tita y el otro es alfa. Es evidente que alfa más tita es mayor que el alfa. Bien, eso es evidente. Bien, entonces, atentos, ¿ah? Alfa más tita es mayor que alfa. Repito, alfa más tita es mayor que el alfa. Bien, entonces, si es mayor que alfa, vamos a cambiar esto acá. Como dice, si alfa más tita es mayor que alfa, entonces, ¿qué va a pasar? Observemos quién se opone a alfa más tita. El que se opone a alfa más tita es x más 6. ¿Y quién se opone a alfa? Al alfa se opone 3x menos 4. Entonces, esa misma relación la van a cumplir los lados opuestos a esos ángulos. Repito, si alfa más tita es mayor que alfa, es evidente, vamos a colocar acá, es evidente que los lados que se oponen a dichos ángulos cumplen la misma relación. A ver, ¿quién se opone a alfa más tita? Alfa más tita se opone x más 6. X más 6. ¿Quién se opone a alfa? 3x menos 4. 3x menos 4. Bien. Ahora, la relación es la misma, es decir, x más 6 va a ser mayor que 3x menos 4. Bien. Dice, hay el máximo valor que puede tomar x. Primero vamos a resolver esta inecuación. Se resuelve de la misma manera que una ecuación. A ver, menos 4 lo voy a mandar a la izquierda sumando. Sería 6 más 4. Luego tengo 3x. El x que está a la izquierda lo mando a la derecha. Menos x. Pero la desigualdad se mantiene. Bien.
A ver, por favor, hay un perrito que estoy escuchando. Voy a trazar acá una línea para separar y que no esté en desorden esto. Perfecto. Tendríamos así, a la izquierda 6 más 4, 10. A la derecha 2x. La desigualdad se mantiene. Como si fuera una ecuación, 2 pasa dividiendo, 10 entre 2, 5. Y a la derecha me queda x. Tendríamos así, esto se lee partiendo de x. X, ¿qué valores va a tomar? X son todos los números menores. Si leemos a partir de x serían todos los números menores a 5. Todos los números menores a 5 serían, ¿cuáles serían? Tendríamos x, ¿qué valores podría tomar? 4, 3, 2 y 1. ¿Podría ser 0? 0 no puede ser. Es 4, 3, 2, 1. 1 puede ser, tampoco puede ser 1, porque si yo reemplazo acá 3 por 1, 3. 3 menos 4 me daría un número negativo. Y una longitud no puede ser negativa. Eso quiere decir que 1 no puede ser. Borramos. Entonces solamente toma 3 valores, 4, 3 y 2. Pero me piden el máximo. ¿Y cuál es el máximo? El máximo de esos 3 es 4, ¿verdad? Colocamos. El máximo sería 4. La respuesta es 4. Dice, el gráfico halla el máximo valor que puede tomar x. 4. Ahora sí, vayamos a las consultas. El gráfico halla el valor de x. Ya, empecemos. Tenemos, repito, del gráfico halla el valor de x. Tenemos dos triángulos. Uno cuyos ángulos son 80 y 60 y el otro es un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a completar los ángulos del triángulo de la izquierda. Si acá es 80 y acá es 60, ambos suman 140. Eso quiere decir que este ángulo que estoy marcando, ese ángulo tiene una medida de 40 grados. ¿Por qué? Porque los tres ángulos internos del triángulo de la izquierda tienen que sumar 180. Si acá tengo 80 y acá 60, 80 más 60 es 140. ¿Cuánto le falta para 180? 40. Listo. Este ángulo vale 40. Ahora, en el triángulo de la izquierda, a ver, sí, en el triángulo de la izquierda es un triángulo rectángulo. Acá es 90, acá es 50. Entonces, ¿cuál es el valor de este ángulo? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale ese ángulo? 90 más 50, 140. Este pedacito, ¿cuánto tiene que ser para que complete? También 40, pues. También tiene que ser 40. 90 más 50 más 40 nos da 180. Listo. Está casi resuelto el problema. Solamente falta hacer algunas precisiones. Tenemos así. 1. Voy a cambiar de color. A ver. 1, 2, 3. Perfecto. Lo que he hecho es extraer la parte central del gráfico. Esta parte. Estoy sacando esa parte para poder explicar con más detalle. Tenemos aquí x. Bien. El ángulo de acá es 40. Este otro ángulo, como les indiqué, es 40 también. Lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad del ángulo exterior. La propiedad del ángulo exterior dice que un ángulo exterior x va a ser la suma de dos interiores, es decir, x va a ser 40 más 40. De ello resulta pues que x vale 80. ¿Sí? De esta manera vamos a hallar el valor de x. 8. De gráfico halla el valor de x. Aparentemente podría decirse que son ángulos exteriores, ¿verdad? Pero no son ángulos exteriores. Bien. Ahorita vamos a ver por qué. Esto también es 60. Bien. Si esto es 2x, este ángulo de acá también es 2x.
Si esto es 70, este ángulo también es 70. De esta manera hemos obtenido los tres ángulos, que son ángulos internos. Y por la propiedad, la primera, la suma de los ángulos internos es 180. Tendríamos así 60 grados más 2x más 70 grados. Resultaría pues 180. 60 más 70, 130. Más 2x igual 180. 130 lo vamos a mandar a la derecha. Al mandarle a la derecha tendríamos 2x va a ser igual a 180 menos 130, 50. 2 que está multiplicando se va a la derecha dividiendo, sería 50 grados sobre 2. Por ende tendremos que el valor de x es 25 grados. Faltó acá, por tanto. 9. Dice, del gráfico halla el valor de θ. Bueno, no encontré el símbolo, por eso tuve que colocar el texto. La propiedad número 3 dice que un ángulo exterior 8θ va a ser igual a la suma de dos interiores no adyacentes. Para seguir con los mismos colores, el exterior naranja, ese exterior va a ser igual a la suma de dos interiores. El primer interior es 80, ahora me falta el segundo. Ahora el segundo lo obtengo de acá. Vamos a cambiar esto, a ver, si es 5θ es exterior, el interior será este acá, este que estoy marcando. Pero recuerden chicos que estos dos suman 180. El ángulo interior con 5θ suma 180. ¿Por qué? Porque forman un ángulo llano. Si esto mide 5θ, el ángulo interior es lo que le falta para 180. Es decir, sería 180 menos 5θ. Ahora sí puedo aplicar la propiedad número 3, que dice que un ángulo exterior 8θ va a ser la suma de dos interiores, 80 con el que acabo de encontrar. Planteamos la ecuación en la parte derecha, tendríamos así 8θ va a ser igual a 80 grados más 180 menos 5θ. Perfecto. Este 5θ lo voy a mandar a la izquierda, sumando, sería 8θ más 5θ. Bien, va a ser igual a 80 más 180. 80 más 180 nos daría 260 grados. 8 más 5 nos daría 13θ igual a 260. Ustedes ya saben esto, pues. 13θ, 13 se va a la derecha dividiendo. Entonces me falta el por tanto. Por tanto tendríamos que el valor para θ sería 260 sobre 13. Y ustedes ya saben cómo hacer esto, pues. Vamos a dividir 26 entre 13. 26 entre 13 nos da 2. El cerito que lo está acompañando es multiplicar, bueno, es el factor 10, sería 2 por 10, 20. Por consiguiente, el valor para θ es 20 grados. Ahora sí, consultas, preguntas. Dice, no. Muy bien, Nicole. Rodrigo Random, no. Victoria tampoco, no. Rodrigo Random dice no. Bien. Fernanda. Sebastián. Pregunta, Sebastián. No, todo bien. Muy bien, Sebastián. Ya, Buena, chato. ya sí, seguimos. Vamos con el ejercicio número 10. Ya está. Del gráfico hay el valor de θ. Se parece a la anterior, ¿eh? En el triángulo de la izquierda tenemos 60 y 80 grados. ¿Cuál sería el valor de ese ángulo? El que acabo de marcar de color rojo. ¿Cuál sería el valor de ese ángulo? 60 más 80 es 140. Para 180 nos faltaría 40.
ese ángulo mide 40. Ahora, para el triángulo de la derecha, repito, para el triángulo de la derecha vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Propiedad del ángulo exterior. La propiedad del ángulo exterior dice que un ángulo exterior, en este caso 40 grados, va a ser la suma de dos interiores, θ más 20 grados. Ya esta es una ecuación sencilla, pues esto se va a la izquierda y tendríamos, por tanto, ahorita está pasando un avión y es raro que pase el avión en plena cuarentena. En fin. Por tanto, el valor para θ es 20 grados. Solamente aplicando la propiedad número 1 y la propiedad número 3. Propiedad 1 y en el triángulo de la derecha, propiedad número 3. Para resolver el ejercicio número 10.